Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 38, parte cuarta. La filosofía del Renacimiento, capítulo 5, Renacimiento y Reforma. 369, Zwinglio. El retorno a las fuentes religiosas es concebido y actualizado de una manera más conforme al ideal humanístico por el reformador suizo Ulrico Zwinglio, nacido el 1 de enero de 1484, muerto el 11 de octubre de 1531. Zwinglio hace suya la doctrina de Pico de la Mirandola, de una sabiduría religiosa originaria, en la que confluyen y concuerdan los textos de las Sagradas Escrituras y los de los filósofos paganos. No limita, pues, la revelación a un hecho histórico determinado, ni tampoco al cristianismo. La revelación es universal. Toda verdad que ha sido dicha, quien quiera la haya dicho, sale de la boca misma de Dios. De lo contrario, no sería verdad. A Platón y a Séneca, no menos que a Moisés y a San Pablo, Dios mismo reveló, por mediación de la luz interior de la conciencia, elementos esenciales de la verdad. El retorno a las fuentes religiosas debe, pues, significar el retorno a todas las voces divinas, a través de las cuales Dios se ha revelado, y tiene por objeto renovar en nosotros mismos la intimidad de una directa adhesión a Dios. Estas tesis, desarrolladas en el De Vera et Falsa Religione de 1525, llevaron a Zwinglio a enriquecer y a entender su concepto de Dios, en el sentido de un teísmo universalista que no rechaza ninguna de las determinaciones filosóficas de la divinidad. Dios es el ser, el bien sumo, la unidad en sentido eleático, la naturaleza misma. En el De Providentia de 1530 lo identifica con la potencia que rige el mundo, con el sujeto único y la única fuerza que rige las cosas. En tal sentido, Dios se identifica con la providencia, y Zwinglio dice: si la providencia no existiera, Dios no existiría. Suprimida la providencia, queda suprimido también Dios. La salvación de todo hombre es determinada por la acción providencial de Dios. Dios ha querido libremente todo lo acaecido en el mundo. Ha determinado tanto el pecado de Adán como la encarnación del Verbo, y determina, en virtud de una elección gratuita, la salvación de los hombres. Esta última es debida a una libre decisión de Dios, que la da o la niega según su arbitrio, no obligado a nada, sino que determina él solo, con su voluntad, lo que es justo o injusto, y la elección se efectúa ab eterno, no sigue a la fe, sino que la precede. Los elegidos son tales antes de creer. La fe no es más que el abandono total a la voluntad de Dios, por el que el hombre se vuelve independiente de todo lo externo. Y este abandono puede también encontrarse entre paganos como Sócrates y Séneca, que Zwinglio no duda que hayan sido escogidos para la vida eterna. Para Zwinglio, como para Lutero, la fe es la confianza indestructible en la gracia justificante de Dios, la certeza absoluta de estar totalmente en manos de Dios y no poder actuar más que como se está obrando. Confianza y certeza que han formado las grandes almas religiosas y activas de la Reforma y han transformado lo que parece a primera vista un principio de desaliento y de renuncia, la negación de la libertad humana, en un elemento de fuerza y de exaltación. Pero por la universalización de la revelación y del concepto mismo de Dios, la fe se purifica y se interioriza al máximo en la doctrina de Zwinglio. Zwinglio rechaza, mucho más que Lutero, toda expresión o auxilio exterior a la vida religiosa. La fe se basta a sí misma. Nada que venga del exterior puede ayudarla o sostenerla. Ella lo mueve todo, pero no es movida por nada, porque es la misma acción de Dios en la conciencia. Las ceremonias, los símbolos, las exterioridades de religiosidad quedan absolutamente excluidos. El mismo sacramento de la Eucaristía, al que Lutero reconocía un valor real, interpretándolo en el sentido de la consubstanciación, ya defendido por Occam en su tratado De Corpore Christi, es decir,
con la presencia simultánea de las dos sustancias, la del pan o del vino y la del cuerpo o la sangre de Cristo, queda reducido por Zwinglio a una pura ceremonia simbólica en la que el cuerpo de Cristo ya no es su cuerpo real, sino la comunidad de los fieles que se convierten realmente en el cuerpo de Cristo en el acto de evocar nuevamente en la ceremonia el sacrificio de Cristo. Fue precisamente esta interpretación de la Eucaristía lo que produjo la polémica entre Zwinglio y Lutero, e hizo imposible el acuerdo entre los dos innovadores. El antagonismo entre Lutero y Zwinglio resulta evidente en otro punto. Lutero, negando el valor de las prácticas religiosas, había comprometido al hombre en la vida social y señalado en la misma el único dominio de las buenas obras manifestativas de la gracia. Pero en este dominio había cerrado el camino a toda fuerza innovadora, reconociendo y afirmando el valor absoluto del poder político y negándose a toda iniciativa de reforma social. Así pues, la doctrina de Lutero infunde nuevo vigor al conservadurismo político-social. Zwinglio, que nació y vivió en una sociedad democrática, ve el valor de la renovación que representa para la sociedad de su tiempo volver a las fuentes religiosas. Según Zwinglio, la vida religiosa tiene que determinar activamente y transformar, con su retorno a la sociedad cristiana originaria, la vida política y social. Condena a Lutero por alentar a los príncipes para que persigan inhumanamente a hierro y fuego a unos inocentes, solamente reos de tener fe en la verdad. Niega la obediencia pasiva a la autoridad política. Reconoce como legítimo solamente al gobierno que encausa a la vida cristiana y aprueba la deposición de los tiranos por unánime voluntad del pueblo. La comunidad de los cristianos tiene que convertirse, según el espíritu de la reforma de Zwinglio, en una comunidad política que vuelve a las formas de la sociedad cristiana originaria. Zwinglio sabe que este retorno no es íntegramente posible y reconoce, por ejemplo, que la comunidad de bienes solamente podría realizarse entre santos y no es posible en este mundo, en el cual, sin embargo, podemos aproximarnos a ese estado de perfección mediante la beneficencia. Pero es el primero que sitúa el principio reformador en el plano social y lo convierte en un instrumento de renovación y en la base de una nueva organización política.